Buenas noches a todas y todas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Yo soy Diana Cobos, gerente general del Festival Internacional de Cine en Monterrey. Me da muchísimo gusto que estén aquí disfrutando de esta película sobrenatural que presentamos en honor a nuestra homenajeada del 20 en Monterrey, la cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta. Y bueno, pues no me queda más que invitar a Gonzalo Lira y a nuestra homenajeada de este año, Susana, a que nos acompañen para el Q&A. Hola, buenas noches a todos. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción después de 30 años! Casi 30, Ay, 28 años. Madre, 28 años, ver esta película, Dios mío, qué susto. ¿La disfrutaron? Mucho. Ay, qué padre. Hasta aplaudieron. Ay, sí, eso estuvo increíble. Estoy increíble. Y pues nada, Vamos a empezar, ¿no? Sí, claro. Oigan, denle otro aplauso a Susana Zabaleta, por favor. Casi no se me nota la Susana. Y justo 30 años han pasado y a mí lo que más me sorprendió de volver a ver Sobrenatural es que yo recordaba una película de terror, de ocultismo, no una película sobre violencia de género. Pues sí, claro que sí. Y me parece muy Pero interesante. acuérdate que en aquella época estaba completamente normalizado la violencia de género, era absolutamente normalizado. O sea, yo quisiera que alguien hubiera metido a su marido porque lo golpean, o porque la golpeaban, o porque nada, era absolutamente normalizado la violencia. La violencia y no solo la violencia física, habla de un tema de dominación, de un tema de control, de poder, que de alguna forma sí la parte sobrenatural permite tocarlo desde otros ángulos, pero yo no sé si eran conscientes de lo que estaban haciendo y del discurso que tenía la película, más allá y sé que por aquí está el autor. A ver, Gabriel González anda por aquí. Ahí está. Gordo, sube por favor. No solo es el autor, o sea, Gabriel González escribió la película, pero también hizo la música, que para mí es una genialidad absoluta. Sube, pinche gordo mamón. Vas a ir por él, ven, vas a hacer que baje, no. O sea, te voy a decir una cosa. Si me haces el favor. Antonio, tráete. Es que esos eran mi banda, yo no sé qué les pasó, los hombres envejecen horrible. ¿Por qué los hombres envejecen así de feo? No sé, ella no puede hacer esto. A ver, Gabriel. Dame la mano. Dame la mano. Acá. Bienvenido. Dame un besito, pero. Yo sabía que Yo quisiera. Ahorita te explicamos qué haces aquí. Muy bien, bienvenido. ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo que qué quiero que digas? No. O sea, Eran preguntas, la presentación. O sea, además es noche de. No, cállate ya. pero prácticamente eran conscientes de los temas que estaban abordando, pues con el pretexto de lo sobrenatural y de lo oculto. 30 años después todo es diferente. O sea, de hecho, para mí es una sorpresa. Yo no había visto la película casi entonces. Y lo que estoy viendo es otra película. Un poquito lo que me recuerda lo que sucedía un poquito con el cuento que es de Borges, de Pierre Menard, todo el Quijote, que ves una cosa en un principio, alguien le rehace después, y es la sensación que tengo ahorita en esta película. Soy una película como si no hubiera sido escrita nunca por mí. Es
sorpresa. De hecho, todos estos hallazgos pues son cosas que puedo compartir con el público cuando lo está viendo. O sea, me sorprenden a mí también. Hay muchas cosas que no entiendo, no sé por qué las puse. Y de hecho es un poquito la labor de la intuición. En esos momentos las cosas salen porque una viene detrás de la otra. Si yo me hubiera puesto a escribir esta película en este momento, seguramente hubiera sido muy distinta, porque las cosas que preceden a las otras conducen a cosas que ya con esta cultura que tenemos hubieran sido muy distintas. Yo nunca pensé ponerme a género, de hecho, yo soy cómplice de eso. O sea, nunca me di cuenta que hubiera una cosa que se llamara ni feminismo, ni Me Too, ni cosas de esas. Para mí era normal poner a una mujer. Y de hecho, digo, pues, al mismo tiempo muy afortunado, porque la idea del perro y el dueño es una frase que de alguna manera se volvió icónica a partir de entonces, de todos tenemos un perro y un dueño. En realidad no hace a las mujeres menos fuertes que los hombres, en realidad hace que haya una etapa posterior, un nivel inferior de trata de las mujeres que siempre van a ser esa persona que está supeditada a ese otro personaje que es superior a él. De hecho, en realidad, ni siquiera es una pirámide, es un carrusel. Todos tenemos un perro y un dueño, al final el último perro es el dueño del primero. Entonces, en ese sentido, yo no creo mucho todavía en la idea de que hay una dominación masculina, es una dominación en círculo, porque todos somos protagonistas, somos mandados y mandadas. Pero hace sentido. Oye, tú la vuelves a ver y justo, ¿qué de esa experiencia, me pongo a pensar, qué esa experiencia sí es cargando, porque es tu primera película y es muy impresionante pensar en que es una primera experiencia frente a la cámara, genuinamente tu trabajo es muy sobresaliente. ¿Hay algo que todavía tengas de esa Susana de hace 28 años y que sigas llevando a cada set? Yo creo que fue, primero, que eso, si hay amigos aquí, escritores o creadores, que seguramente habrá aquí, mi mensaje para ustedes es que todo empieza en una mesa, todo empieza en el diálogo, todo empieza en esta complicidad que existe entre dos seres humanos para poder crear cosas, ¿no? Nosotros empezamos, yo fui amiga de Gabriel desde la música, porque él es músico, estuvimos juntos en la Escuela Superior de Música, aquí estudiamos, y bueno, él era maestro. Y es mucho más grande que yo. No, y me refiero a esta complicidad realmente maravillosa que ahora no se da y que cuando se da nacen cosas realmente increíbles, ¿no? De esta amistad, de estar platicando. Ahora perdemos tanto tiempo con el teléfono que se nos olvida estar creando a partir de un diálogo. Y un diálogo solo se siente y se ve cuando está uno enfrente del otro. Y mi ex marido, Daniel Gruener, que fue el que dirigió esta película y la coescribió o dio algunas ideas, fueron, no sé, años de estar encerrados mientras yo les daba de comer y sí, sopes, que era lo que nos alcanzaba. Y la seño. Y así se empezó a crear esto. Y fue tan interesante, casi tan interesante como lo que salió, porque pues la verdad es que no teníamos dinero. Y antes se hacía con esta maravilla que además era tan excitante, el sonido de la cinta. Cuando te decían acción y tú oías. Y decías, no la puedo cagar, no hay manera de cagarla, porque te decían, solo tenemos tantos rollos, y tantos rollos cuestan tanto, y se traen de quién sabe dónde, y si arriesgas, no podemos hacer más de 2 tomas. Entonces, era todo el tiempo estar en la emoción, en la excitación, y luego cuando se hablaba de brujería, como se habló de brujería, pues nosotros, como todos ustedes, que vamos a ver la película de miedo, ¿no? Sí, vamos a ver la película de miedo. Pero cuando se hizo la investigación, que fue aquí en Monterrey,
nos empezaron a pasar cosas extrañas. Y no es cuento, no es el No, ahorita ya para qué, ya para qué hacemos publicidad de eso. Exacto. Pero en realidad la vida es mágica, la vida es mitología, y nosotros vamos creando. Todo el mundo tenemos una anécdota que contar en un momento dado, y si las contamos todas en una historia, se hace una historia macabra, si la queremos contar macabra. De hecho, cosas muy sobresalientes. Nos va a contar ahorita cuál es el origen de esta, por qué decidimos que fuera sobrenatural y por qué surgió eso. Pero antes quiero insistir en la elaboración de la película, que tiene cosas muy interesantes, además lo de la brujería y esto. Hay una escena, no sé si se dieron cuenta, la escena donde Susana se mete a la bañera, y la bañera tiene unos cuchillos adentro que ella esconde como parte de sus precauciones para poder defenderse en el momento en que se acerque el asesino, quien quiera que fuera al principio, pues antes de ser demasiado. Entonces, cuando se mete ahí, esa escena, pues solamente puede tener una sola toma, o si acaso dos o tres, porque la respiración, no, solo eran 2 tomas las que se podían hacer, no había más dinero para otros rollos. Es correcto. Entonces la cámara se instalaba en un ángulo y de ahí no se mueve. De hecho, si se acuerdan ustedes, en una escena donde Susana tiene tiempo de entrar ahí, tomar el aire necesario, la cámara no se mueve, entra el zombie y luego entran los policías. Entonces él camina hacia la tina, se queda un rato, le piensa, todo el mundo estamos con la atención de Susana, si se va a levantar, si se va a ahogar, si se ahogó ya, y todavía regresa, se da el lujo el zombie de regresar sobre sus pasos y reconsidera, vuelve otra vez hacia la tina, y seguimos nerviosos porque no sabemos si Susana ya se ahogó. Regresa, y cuando está a punto de salir, y yo estaba contando ahorita, de hecho esto hizo durante la proyección en esa escena, me puse a contar los segundos que duró Susana bajo el agua, y fue 1 minuto y medio, es una proeza. Y les cuento que la cagué en la primera toma. Obviamente salí de ¿no? Y Daniel casi me mata. O sea, casi me dijo, a ver, es que todavía no has entendido, todavía no has entendido. Y yo, ¿qué pasó? Ya no tenemos dinero, o sea, nos queda tanto tiempo de rodaje y ya no nos queda, no hay manera de volver a hacer otra toma. Así es que si te vuelves a salir, lo hacemos en partes, ¿ya? Y yo, ok. Pero pues si no puedo respirar, pues el cuerpo lo primero que pide es oxígeno, ¿no? No es una cosa que quieras hacer o no. Y me dijo, pues es la última toma. Y se logró. Es impresionante, si la vuelven a ver, se van a dar cuenta de unidad sabiendo esto, que la tensión crece no solamente en la historia, sino fuera de la historia. Esa gente hay una actriz que está abajo del agua, que no hay manera que se escape, no tiene un tubito que le hayan puesto para que respire, y hay cuchillos ahí, duran 1 minuto y medio, quizás más, y se logró en una sola escena. Eso es magia, eso es lo que se hacía antes. Mucha de la magia cinematográfica ocurría en cámara antes de los efectos digitales. Entonces, además que era una aventura, era muy divertido verlo, imaginarlo, porque estamos en una película, y al último admirar la proeza cinematográfica, que es la meta de la aventura. Y luego, por otro lado, el origen, perdón que abuse de mi tiempo, es cómo llegamos a esto. Una vez alguien. De hecho, todo inició en un elevador en el departamento de Susana, en la Ciudad de México. Íbamos Daniel y yo, no me acuerdo si subiendo o bajando, y de repente entre los pisos se oyó un grito. Alguien, eran 4 o 5 pisos para subir a la cuenta, 7 pisos. Entonces, uno de esos se oyó un grito, nos miramos y dijimos, sin decir una palabra, qué es lo que pudiera haber pasado. Al llegar al final de ese viaje de elevador y salir, ya tenía también una invitación para hacer un videojuego, que yo creo que iba a hacer originalmente. Y cuando llegamos al final de ese elevador, de ese viaje en elevador, nosotros que teníamos una película. ¿Qué pasaría si iniciamos una película en donde alguien va y
cosa que sugiere un crimen y que el propósito de la película sea seguir el hilo de esa historia. Y a partir de ahí, con esa, como decía Stephen King, que en realidad es una situación que exploras y te tratas como un fósil de descubrir hasta llegar a lo que trata la película. No tienes una premisa, no pasas ninguna tesis en especial. Pones una situación y lo que vaya diciendo, se vaya descubriendo arqueológicamente de ese fósil que se va descubriendo poco a poco. En base a eso, nos habían pedido para el videocom que hiciéramos, que tuviéramos una premisa parecida a la de la película esta de Sleeping with the Enemy. Y esas eran las únicas exigencias para hacer la película. Yo vine acá a Monterrey y conocí a alguien que sabía del asunto. Y le dije, a ver, cuéntame sobre cosas de brujería, porque hay una cosa que se puede hacer. Habíamos imaginado que el personaje podía tener caso con la brujería. Y me dice, pues hay un personaje maravilloso que es desde el punto de vista de la brujería. Y es y no era fácil decir esa palabra enfrente de él, porque era una palabra muy importante, poca cosa. Y de hecho no voy a hablar mucho de eso porque, digo, no por el tiempo, sino porque es peligroso. Wow. Y no por la brujería, sino porque este recurso mágico utilizado por personas que no tienen límites para cuidar ese tipo de... Para hacer brujería, o sea, para hacerle daño a otra persona, recurren a este espíritu para hacerle daño a otra persona, pero la maldad siempre se cobra, siempre. Pero son personas reales, personas que salen en noticias, personas que, aunque no creyeran en la brujería, Personas que salen en los programas y les pasan cosas. y que usan, en realidad es quizá es menos trascendente que lo que pueden hacer si utilizan como excusa recurso como la magia para hacer lo que al final es lo mismo, un crimen. Entonces sí, eso era lo bonito. A partir de eso nos casamos con la idea y el resto de la historia pues, lo que acaba. Gracias. Oigan, justo hablaban del proceso colaborativo, dijiste es importante sentarse en la mesa y platicar, hablabas de esa historia del elevador, o sea, hay un diálogo constante. También qué tan importante fue el equipo que se armó, porque ahorita estábamos platicando, y de dónde sacaste a Daniel, a Gabriel, a Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto, qué fotografía es. O sea, ¿cómo se armó ese equipo? Rodrigo y Daniel estudiaban juntos y entonces nos juntábamos a cenar y a hacer. ¿Tú qué haces fotógrafo? Y yo le decía, ¿por qué no fuiste fotógrafo? Ellos sí ganan dinero. Sí, porque el mío era pobre, judío y director. Chinga. Y judío pobre, no. Y así me casé. Y se empezó a formar este grupo de creadores, porque eso era lo que pasaba, ¿no? Y Rodrigo pues tenía la fama que ahora lo precede, ¿no? que es uno de los mejores fotógrafos del mundo, ¿no? Que eso me parece increíble. Ya ha estado a punto de ganar un Oscar 3 veces. Ahora acaba de dirigir una película que también siempre lo quiso hacer. Y nada, es maravilloso pensar en estos recursos que teníamos, que no eran nada, se tenían que dibujar, cómo se dibujaba, cuadro por cuadro, se dibujaban las cosas, y ahí las tenemos, por ahí las tenemos. Fue una creación con 3 pesos, la verdad. Y luego se llamaba de una forma y llegó Chespirito y le cambió, dijo, está bien bonita la película, me gusta mucho, pero no se va a llamar así. Y no sé cómo, o sea, imagínate que el padre, llegas con el padre y le dices, mi hijo se va a llamar, ¿no? Ricardo, no, se va a llamar San Juan. Ay, pero que San Juan, yo te bautizo en el nombre de San Juan. Así no se hizo Chespirito. O sea, no, dólares para una ganga no se va a llamar, se va a llamar Sobrenatural y se cae. Si quieren que nosotros la pasemos, ¿verdad? Sí, y yo creo que al final el viejo tenía razón.
la idea de Robert Storm. Pero ¿qué tal nos peleamos y gritamos? No, él y yo, lloramos, por ejemplo, le tratamos de ser brujería. Y miren Florita, ¿qué tal? sí, de hecho le llevamos argumentos, según nosotros, potentes. La música, por ejemplo, el tema de dólares para una ganga es un acorde del piano que hace pum, pa, pa, pum, y siempre que se oye, ahorita el sonido no era muy bueno, pero siempre que se oye, perdón, pero digo, sí, consiguen la versión digital, y la impresión de ese tema, cada que se sugería el nombre de Robert Storm, surgía ese tema musical y le llevamos una carta, hablamos con él, el señor increíble, muy amable, muy simpático, muy inteligente, sí, sabrás como cualquier buen productor. Y al final nos dice, miren, ustedes son los masters de ser conocidos, pero masters de ustedes soy amado, sobrenatural, crean. ¿Y tenía razón? Tenía razón, digo, quizás por la historia y el nombre y todo eso, hubiera sido mejor que se llamara para una gana, porque sea del tema órgano. Pero, pues no, y quizás gracias a eso pudimos llegar a más gente que si lo hubiéramos hecho a través de un tema más abstracto, un título más abstracto como el de Ahorita vamos a abrir las preguntas a la gente, de hecho vayan levantando su mano, pero hay una última cosa que me gustaría preguntar a Susana, porque hablaba de que es su primera película y a partir de ahí hay una filmografía muy interesante en la que creo que permanece algo que tiene también con el tema de la película que decía al principio. Creo que yo siempre, y muchas personas en el público no me llevarán a la contraria, te identifico como una mujer que hace personajes que rompen precisamente como con esta idea de lo hegemónico de la mujer en la pantalla. ¿Era algo que buscabas? ¿Era algo que de alguna forma también te inspirabas? ¿Cómo y qué tan complicado era llevar esos papeles al cine? Por supuesto que yo siempre pensé, este cuerpo es muy pequeño para las cosas que sueño, ¿no? ¿Por qué siempre a una mujer se le clasificaba de una forma? Y sí, siempre quería como dar a entender que la mujer, ¿no?, tiene su forma de pensar, su manera de eso. Y sí, por supuesto, creo que siempre intenté llevar a cabo lo que sentía y lo que pensaba, ¿no? Y me costó mucho trabajo. Y así fue, porque después con Sexo, Poder y Lágrimas, ustedes se acuerdan que fue la primera vez que se habló del maltrato de una mujer, no en la clase baja, sino en la clase media. Fue la primera vez que se habló de una violación del marido con su mujer. Fue la primera vez que mi personaje de Ana engañó a su esposa. O sea, los hombres podían, en las películas podían engañar a todo el mundo, pero una mujer, ¿cómo crees? ¿No? O sea, se le decía a las 4 letras. Y Sexo, Poder y Lágrimas, pues Ana dijo, ay, con permiso, y si tú no me cumples, papito, pues me voy con el que sí me cumple, ¿no? Y tenía sexo de hecho, hasta con el mejor amigo. ¿Por qué me engañaste con el mejor amigo? Pues porque es el único que conozco, estúpido, ¿no? ¿Por qué se engañan? Pues porque son los únicos. ¿Por qué se enamoran los doctores de las enfermeras? Pues porque las ven todavía. Ahora sí, vamos a ver una pregunta por allá. ¿Cómo se llama? ¿Ya llegó el micrófono? Sí, ahí va el micrófono. Hola Susana, esta pregunta es para ti. ¿Te pasó algo sobrenatural cuando filmaron esta película? ¿Algo que recuerdes? El personaje que nos explicó todo lo de la brujería decía claramente que no había que decir 3 veces ese nombre, que a lo mejor parece un mito, porque Beetlejuice viene de eso. Yo no solo lo digo 2 veces.
Si lo dices 3 veces, te puede pasar algo. Decía, por favor, no lo nombren más. Y hicimos toma 1, hicimos toma 2, y se tuvo que hacer una toma 3 para decir ese nombre. Y tú no estabas en la hacienda, ¿o sí estabas? Bueno, pero sí te contaron. Sí, claro. Bueno, de repente se apagó todo y se empezaron a oír cuervos. Paramos la filmación y salimos. Y había un árbol lleno de pájaros negros. Y de repente entra una ambulancia y se lleva al dueño de la hacienda muerto. Y nosotros, todo el crew, hicimos toda una fila para despedir al dueño que había muerto. Llámalo casualidad, llámale como quieras, pero fue la única vez que se repitió esas 3 veces ese nombre y hubo una muerte. Buenas noches, Marisa de Loved Magazine. Susana, 2 cositas. Feliz cumpleaños a ti. Que tengas una vida y unos días muy dichosos. Y los que resten. Muchas gracias. En muy merecido homenaje a tu trayectoria, has construido una carrera multifacética. No solo eres una extraordinaria cantante, eres una musa y eres creadora, actriz, productora. Dinos qué significa para ti recibir este homenaje del Cabrito que te van a entregar y qué significa el cine en tu vida. Primero, el homenaje y viniendo de Monterrey, para mí es muy importante porque yo estudié aquí, yo llegué aquí a estudiar la prepa en la escuela La Bastida y después estudié música aquí y yo empecé a conocer el arte aquí en Monterrey. En esa época teníamos a los mejores cantantes de ópera que nos traían aquí en la sede. Y así fue como conocí yo la ópera. En esa época se traían a los millonarios que ahora están callados, antes traían cosas maravillosas acá. Y para mí es muy importante que esta ciudad que me dio la educación, la verdad, gratuita, porque en la escuela superior pues, no se pagaba más que 20 pesos mensuales, una cosa así, me dio un premio por una trayectoria que uno va trabajando sin pensar, ojalá algún día me den un premio, ¿no? O sea, tú trabajas y vuelves a trabajar. Y a veces, como estamos platicando del último terror, de la última película que hice, que fue toda una pesadilla por un ser humano que participó, uno nunca cuenta las cosas terribles, siempre quieres contar las cosas bellas de las cosas que te pasan, ¿no? Pero ha sido una trayectoria muy difícil porque yo empecé con Sobrenatural y nadie sabe que yo agarré a Daniel y junté a Gabriel y los hice amigos y estuvieron un año en mi casa y buscábamos y lo logramos, ¿me entiendes? Yo era la nalguita del director, ¿sí o no? No sé. Era la nalguita, o sea, era la nalga del director para todo el crew. Entonces decían, o sea, claro, ya habló la nalga, ¿no? Y me trataron así, todo el tiempo, toda la filmación, toda, o sea, así. Y ha sido una trayectoria difícil, porque pues ni he sido hija, ni he sido, o sea, ha sido muy difícil. Y yo agradezco tanto y me siento tan honrada de recibir un premio, sobre todo porque, pues por lo que ha costado, ¿no? Y lo orgullosa que estoy de ser mujer, de ser de Monclova, de Coahuila y haber llegado aquí a deconstruirme literalmente, para poderme volver a construir y convertirme en lo que soy.
traje un presente de cumpleaños.